o el ciudadano como tal, pero siempre y cuando no afecte derechos de terceros. Si se violentan derechos de terceros, lógicamente esos derechos no van a ser establecidos como tales, ¿verdad? Y la autoridad jurisdiccional está obligada a sancionar o a no sancionar esos derechos que te consignan a tu favor. Si hablamos en todos los órdenes de la tierra, el hombre tiene que vivir en armonía, señores. ¿Sí? Y dirán que como que en armonía, si la gente violenta los derechos, y de por sí el derecho es violento, lo violentamos más, y viceversa, pues sí, pero mientras el hombre no se acoja y lleve un estado natural de lo que es la norma, no va a pasar nada, muchachos, ¿sí? Lo único que va a pasar es que el Estado lo va a sancionar. Tú no cumples con las normas, eres reiterativo en tu conducta, en tu actuar, y te va a sancionar, ¿sí? Y las sanciones tienen elementos coercitivos. Acuérdense que son leyes coercitivas, y esa coercitividad que aplica la ley va a haber afectación para ti como persona, pero porque tú lo buscaste, ¿sí? Te dije que no hicieras esto y lo hiciste. Te dije ahora no haz esto y no lo haces, ¿sí? Y como todo Contreras no hacemos nada, pues eso es lo que pasa. La ley es el derivado de la norma, y la ley como tal se van estableciendo se establecieron los planes y programas que como ley deben de implementarse en favor del gobernado. ¿Qué es la costumbre? Bueno, la Real Academia Española nos define la costumbre como la acepción, entre otras, es la repetición de actos de la misma naturaleza. La costumbre. Y muchos nos decimos usos y costumbres. Repetición de actos de la misma naturaleza. La costumbre como tal es la que tenemos como hábito diario, ¿sí? Hábito diario. Tú tienes una forma, aunque tú no lo notes, tienes una forma ceremoniosa cuando te paras, que es lo primero que haces. Algunos vamos y hacemos unas actividades y lo que tú quieras, pero yo tengo la costumbre de llevar a cabo en la mañana un ejercicio. Voy y hago mi ejercicio, termino de hacer mi ejercicio, me baño, termino, me voy a trabajar. Y diario esa es mi costumbre, ¿sí? Tengo una costumbre religiosa de que cada 12 de diciembre no voy a trabajar porque voy a ir a ver a la Virgencita de Guadalupe, ¿sí? Y sin embargo, si ustedes lo ven, no está dentro de los días feriados, dentro de los días que el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo impone como no laborables. Y ustedes lo pueden buscar ahí, no aparece, ¿sí? Y luego muchos dicen, bueno, ¿y por qué descansamos el 12 de diciembre si no está dentro de los feriados? Por usos y costumbres, que es parte de las fuentes del derecho, ¿sí? Y la costumbre diaria que tenemos para hacer otro tipo de actividades, o las costumbres que se hacen en tu barrio, las costumbres que se hacen en tu familia, las costumbres que se hacen en tu comunidad, las costumbres en general deben de ser respetadas como tales, siempre y cuando no afecten derechos de terceros, ¿sí? Porque si afectan derechos de terceros, esas costumbres tienden a desaparecer, ¿sí? La buena fe guardada en eso trae como consecuencia que la costumbre pueda darse entre quien da el servicio y quien da el patrón. Hace mucho tiempo me platicaron de un asunto que se dio en la ciudad en un municipio de Michoacán, no recuerdo cuál era para no mentirles, donde la comunidad veneraba a un santo. Ese santo, pues obviamente lo veneraban y duraban 2 semanas de asueto, ¿sí? Por la veneración a ese santo. Y pasa que en esa comunidad se instala una empresa extranjera y, para mala suerte de todos, alemana. No traigo nada en contra de los alemanes, se me hacen personas muy trabajadoras, muy conscientes, ¿verdad? Y que después de la Segunda Guerra Mundial
Yo siempre he dicho, esos países son de admirarse porque han sufrido 2 guerras, de las que conocemos, porque han sufrido más guerras, ¿verdad? Pero de 2 guerras mundiales se han levantado y han surgido como potencia mundial, ¿verdad? Entonces, es de admirarse a esos alemanes que, aunque son fríos y calculadores, son personas muy trabajadoras también. Bueno, pero llegan a esa comunidad, a esa ranchería, instalan su empresa y ellos a trabajar. Y resulta que llega esa festividad de ese santo y dice, pues paramos 2 semanas. Pues ¿cómo? Sí, no, espérame, tú no puedes parar porque pues, mi productividad, yo estoy vendiendo y tengo que sacar esto, otro. Pues no se puede. Los usos y costumbres también son parte de las fuentes del derecho y como tales tienen el derecho asignado a favor de los trabajadores. No pueden trabajar. No puede ser, que quién sabe qué. Bueno, los alemanes con su forma de pensar se tuvieron que adaptar, ¿sí? Se tuvieron que adaptar a la necesidad de la comunidad, ¿verdad? Y una vez que se adaptaron a la necesidad de la comunidad, pues tuvieron que ajustar sus calendarios para no verse afectados en su productividad, porque ya sabían que en esa comunidad 2 semanas paraban, ¿sí? Ni los movían ni les decían nada. Y los alemanes pues tuvieron que adaptarse. Usos y costumbres también forman parte interpretativa como fuente de derecho, ¿sí? Para que sea de manera tajante la interpretación de lo que es el proceso del trabajo. El proceso del trabajo trae una gran variedad, ¿sí? De interpretación. Y de interpretación y también tiene muchas lagunas, ¿verdad? Aun cuando yo tengo 30 años laborando en las juntas de conciliación y arbitraje, puedo decirles que aún hay deficiencia en la Ley Federal del Trabajo. Tenemos que aplicar ese artículo 17, aplicar disposiciones del orden común o incluso de otras áreas jurídicas para que por analogía se interpreten y se apliquen a determinados casos en concreto, ¿verdad? Y de ahí, por ejemplo, partimos, ¿qué es la jurisprudencia? La jurisprudencia es la fuente formal más importante del derecho, ¿verdad? La importancia del tema sobre jurisprudencia trae como consecuencia la interpretación de casos en concretos. Cuando ustedes vean la materia de derecho de amparo, o vean amparo como tal, les van a explicar qué son las jurisprudencias. La jurisprudencia son 5 casos, inicia con un caso determinado, ¿verdad? Y se le llama tesis aislada. Esa tesis aislada va creando casos semejantes o iguales o semejantes, pero cuando llegamos a 5 casos en concreto y determinados se crea una jurisprudencia. Son interpretaciones lógico-jurídicas que el legislador estableció para cuando hay la existencia de alguna laguna en la ley, ¿sí? La jurisprudencia, como les comentaba, es otro elemento, es otra herramienta de trabajo que se tiene por parte del juzgador para poder llevar a cabo la procedencia e improcedencia de derechos y obligaciones, de acciones y excepciones y defensas. De acuerdo con el sistema del derecho mexicano positivo, el vigente, la jurisprudencia es aquella que establecen las autoridades federales de amparo, en concreto nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación y los tribunales colegiados de circuito, siempre y cuando emitan 5 resoluciones o ejecutorias no interrumpidas por otra en contrario y que hayan sido aprobadas por lo menos por 14 ministros, ¿sí? Entonces era lo que les hablaba, ¿verdad? La clasificación o los clásicos como tal nos decían que la jurisprudencia es como el hábito práctico, ¿sí? De interpretar rectamente las leyes y aplicarlas oportunamente a las cosas que ocurren. ¿Qué cosas ocurren en materia de trabajo? Cuando alguien ejercita un derecho, es decir, el trabajador lo ejercita porque se siente violentado, lo decíamos. Yo siempre le digo a los trabajadores, la ley te da derechos,
¿verdad? Ese derecho, cuando tú lo ejercitas y ejercitas el derecho de, si recuerdan el artículo 48 de la Ley Federal del Trabajo, nos dice, ¿a qué tiene derecho un trabajador? ¿O qué puede ejercitar un trabajador cuando se siente despedido? A una indemnización o a una reinstalación. No se pueden ejercitar las dos acciones al mismo tiempo, debe de ser una y otra, nada más. Si quieres que te reinstalen, pues órale, no hay problema, porque no hubo, a lo mejor por parte del patrón, un medio justificativo que dijera o que estableciera, te separo de tus labores por esto. No cumpliste con tu obligación contractual. No cumpliste con el trabajo contratado, ¿sí? Y por esas circunstancias te separa de tus labores. Y tú le dices al patrón, yo sigo cumpliendo con mi trabajo, patrón, porque usted me dice que no cumplo con el trabajo contratado. Sigo llevando a cabo los procesos por los cuales tú me contrataste. Sí, pero aquí yo soy el dueño de la empresa y como tal, aquí se hace lo que yo diga. ¿Sí? Y es más, me caes mal, ¿sí? Estás muy feo, ¿sí? Vete ya no te quiero. Pues el trabajador dice, no me justificas, y como no me justificas tú a mí la separación del trabajo, ejerzo un derecho. Pero como estoy tan a gusto contigo, y tengo la necesidad del trabajo, solicito reinstalación, junta, notifícale al patrón que quiero que me reintegre a mis labores. Es válido. Acuérdense que el artículo 49 de la Ley Federal del Trabajo establece cuáles son los elementos o cuáles son las formas con las que el patrón ya no puede reinstalar a un trabajador. Si lo checan, les habla de las trabajadoras domésticas, de los trabajadores que tienen menos de un año laborando, de los empleados de confianza y viceversa, de todos los que el artículo 49 de la Ley Federal del Trabajo te habla. Es decir, se puede excepcionar el patrón diciendo no lo puedo reinstalar porque él era un empleado de confianza. ¿Sí? Y como era mi mano derecha, le perdí la confianza y no lo reinstalo. ¿Justificas? Pues claro, lo vas a justificar porque vas a decir, y tienes que probar el puesto, ¿verdad? Es que él no era un obrero general, era un supervisor, o era un gerente, o era un administrativo, o tenía otro puesto en mi empresa, ¿sí? Entonces ahí sí el trabajador y el patrón, aunque el trabajador ejerce ese derecho de reinstalación, no te reinstalo, pero te pago tu indemnización. Y ayer les hablaba del pago de 20 días, ¿tendrá derecho a eso? Pues no, porque el patrón está justificando, ¿sí?, que el trabajador no tenía un puesto como él lo señala, sino que tenía un puesto diverso, ¿sí?, que era de confianza, y como yo ya le perdí confianza, justifico en base al artículo 49 de la Ley Federal del Trabajo que no estoy obligado a reinstalar al trabajador y por lo tanto no lo hago. ¿Sí? ¿Sale? Caso contrario, que cuando demanda una indemnización por despido injustificado, la carga de la prueba es de uno y de otro. Uno probar que hubo despido y el otro probar que no lo hubo. Un escrito de renuncia será un medio probatorio. Sí, un escrito de renuncia es un acto voluntario. Pero ¿qué pasa si el trabajador niega como tal que él no firmó ese documento? Que la rúbrica y las huellas dactilares que vienen ahí no son de él. Incluso desconoce el contenido de la renuncia que el patrón muestra como tal que terminó la relación contractual con su trabajador. ¿Me explicó? ¿A qué nos vamos a ir? Eso lo vamos a ver más adelante. Sí, nada más que los voy adelantando. Estoy adelantando un poquito ciertas cosas para que se vaya entendiendo esta cuestión procesal. ¿Sí? Y resulta que pues nos vamos a ir a otro medio probatorio. Por eso hablo de los entroncamientos probatorios, porque no vas a nada más exhibir un documento o una prueba, sino que tienes que entroncarla con otro medio probatorio, entroncarla en el sentido procesal.
¿Con qué vas a entroncar tú una prueba cuando sea objetada por tu contrario? La ratificación del contenido, la firma, la huella del trabajador, perdón. Es decir, ofrezco la prueba documental consistente en el escrito de renuncia suscrito y firmado por el trabajador, de fecha tal, donde él mismo da por terminada la relación de trabajo y con ello, junta, te acredito que no hubo un despido, una separación voluntaria por parte del trabajador. El trabajador dice, no, espérame, yo nunca firmé, ni rubriqué, ni puse mis huellas dactilares, ¿verdad? Objeto dicha documental. Ahí quedó todo. No. El siguiente medio probatorio es una prueba pericial. Todo eso se los voy a enseñar en el momento en el que tengamos este elemento, ¿verdad? Para que veamos pruebas. Pero les adelanto un poquito este aspecto para que vayan entendiéndolo, porque me estoy atendiendo a los principios de las fuentes del derecho que les estoy explicando ahorita y que va a la par de la interpretación de las normas jurídicas, ¿verdad? Entonces, el siguiente medio probatorio que tú vas a hacer, vean los entroncamientos procesales que hay, todos los entroncamientos procesales que les estoy mencionando. No nada más es ofrecer una prueba y ya, por eso me quité la bronca, no. Ratificación de contenido de firma y en su defecto, prueba pericial. ¿Pero qué prueba pericial vas a ofrecer? Nada más así la prueba pericial como tal, no. Una prueba pericial en grafología. ¿Qué son los grafos? Los trazos que vienen suscritos y firmados. La dactiloscopía de las huellas, ¿sí? Dactiloscopía. Ofrezco la prueba dactiloscópica, ofrezco la prueba grafológica y grafométrica del documento objetado por el actor, en caso de que lo objete como tal, para que diga el perito y hacen su cuestionario, las preguntas que ustedes quieran formular técnicamente, para que el técnico, el conocedor del área determine si la grafología y la grafometría y la dactiloscopía corresponden del puño y de la letra del trabajador, ¿sí? No vas a decir nada más, ya lo ofrecí y hay que el mismo perito se haga volar, no. Tienes que precisar bien tu medio de prueba, ¿sale? Bueno, atendiendo a la jurisprudencia, como les decía, si nos fuéramos a la grafología, a las pruebas periciales, no basta que se ofrezca nada más una prueba, ¿sí? Y que se diga, ya se ofreció la prueba pericial, ya se desahogó y se determinó que si era su puño y letra. Eso era del patrón. El trabajador ofrece su perito también, ¿verdad? Y dice, no es la del puño y letra del trabajador. Nos vamos a un perito tercero en discordia, y el perito en tercero en discordia dice, si es del puño o no es del puño, dependiendo del caso. Y dependiendo del caso, por eso vamos a la cuestión de análisis que les decía, jurisprudencial, ¿sí? Vamos a analizar, dice, hay una jurisprudencia de la Corte que establece que no basta que dos pruebas vengan en un mismo sentido, es decir, que sí es o que no es, sino que el juzgador analizará, sí, nuevamente vuelvo a lo mismo, la conducta procesal y analizará las periciales atendiendo a los elementos técnicos que como tales el perito en la materia determinó sobre su procedencia o no procedencia del mismo. ¿Me explico? Aunque vengan dos pruebas periciales y digan sí o no, sí es del trabajador o no es del trabajador, y si es, lo absolvemos, y si no es, lo condenamos. No, hay que analizar, se tienen que analizar los medios probatorios como tales. ¿Sale? Bueno, y se aplica jurisprudencia atendiendo al elemento de la ley, hay aplicabilidad de la ley, y se aplica la jurisprudencia como un apoyo técnico, y decir, esta jurisprudencia establece que esto, otro, el análisis esto y otro, y llegamos a esta conclusión. Estamos en el entendido de que estamos hablando de las fuentes del derecho, muchachos, para que no se les vaya a olvidar. Ya vimos ley, ya vimos costumbre, ya vimos jurisprudencia y hoy vemos doctrina. ¿Qué es la doctrina? ¿Sí? Busquen ustedes qué es la doctrina.
La doctrina se unifica en un sentido. Nuestro derecho es tan vasto, tan general, ¿sí?, que nos da una proyección muy grande, ¿sí?, muy grande de interpretación. Yo no voy a ser un maestro que les voy a decir, a mí me lo van a decir como tal, es el autor. Hay mucha gama, muchachos, hay mucha interpretación, pero siempre y cuando vayan en un sentido común de lo que estamos exponiendo en esta clase, ¿sí? El derecho es interpretativo, es analítico, como les decía. En el artículo 840 de la Ley Federal del Trabajo, cuando hablamos de doctrina, nos dice el precepto que en cuestión es que por orden imperativo legal se le impone la obligación a la autoridad para que el laudo que se mencione las razones legales o de equidad. La doctrina jurídica le sirve de fundamento en la fracción sexta, si lo checan, del artículo 840. Entonces no se niega, ¿sí?, como tal, que la doctrina es el estudio de carácter científico que los juristas, realizan a través de una sistematización, de un precepto con la finalidad de interpretar sus normas y señalar las reglas de su aplicación. Reglas de aplicación como la que ya hice ahorita hace ratito y que les expuse en base al artículo 17. ¿Cómo se interpreta el artículo 17 de la Ley Federal del Trabajo? ¿O cómo interpretas el artículo 33 de la Ley Federal del Trabajo? Si volvemos a ese principio rector de cómo es la interpretación, es la forma en cómo tú la concibes, como tú la consideras, ¿verdad? Pero es analítico. Dice el artículo 33, no puede existir renuncia de derechos de trabajadores. ¿Y qué entendemos por renuncia? Y ustedes van a decir, entonces, ¿por qué analizas una renuncia de un trabajador? No. Una cosa es la renuncia y otra cosa es que renuncies a otro tipo de derechos, ¿sí?, que la misma ley te da a tu favor y que son irrenunciables como tales. Es decir, el trabajador no puede renunciar. Si el trabajador viene y me dice, ya no deseo demandar al patrón, aunque me haya despedido, ¿sí?, ya déjenlo así, no hay problema, no. Son irrenunciables tus derechos. Que ya no, el patrón no me pagó mis jornadas extraordinaria, pero ya no se la voy a cobrar. No, son irrenunciables tus derechos, ¿sí? Y como tales, el patrón está obligado a resarcírtelos, a pagártelos, porque tú los trabajaste, y viceversa. Por eso, cuando hablábamos de contrato y convenio, ¿qué es contrato? Es acuerdo de voluntades entre dos o más personas para crear, transmitir y extinguir derechos y obligaciones. El convenio es el acuerdo de voluntades entre dos o más personas para crear, modificar derechos y obligaciones. ¿Las modificaciones en el contrato se dan? Sí. ¿En el contrato se dan? No, porque el contrato es más formal. El convenio no es que no sea formal, es formal, pero adentro de las modificaciones también formal, ¿verdad? Porque puede ser modificable en cualquier momento y esto puede traer como consecuencia la interpretación diversa que se puede darle a un convenio con diferencia de un contrato. Porque el contrato es voluntario, el convenio también es voluntario, es formal, en oposición al real, igual es formal, en oposición al real, y ellos, hay convenios que son reales en oposición a los formales, ¿verdad? Si atendemos a la característica de la teoría contractualista que los civilistas establecen sobre las relaciones contractuales. Luego dice el artículo 33 que no son los derechos de los trabajadores son irrenunciables, es decir, no puedes renunciar tú, trabajador, a tus derechos, ni individuales ni colectivos.
objetivos ni nada, porque precisamente se instruyó a través de la Ley Federal del Trabajo tus derechos. Si algún elemento que vaya en contraposición a los derechos de los trabajadores es nulo, la cláusula es nula, ¿sí? No va a tener ningún efecto jurídico. Así me llegue el patrón diciéndome, mira, es que el trabajador me firmó y me dijo que no iba a ejercer ningún derecho. Para nosotros no vale, es una cláusula nula. Bueno, los principios generales del derecho, que es parte de las fuentes y es otra forma de interpretación, ¿sí? Existen varios significados para definir como principios generales de derecho. Desde su concepción filosófica, que los considera como máximas o verdades, ¿sí? Que esas máximas o verdades son universales dentro de un derecho, que han servido para orientar a la misma ley desde el punto de vista positivo, ¿sí? Hasta su concepción estrictamente jurídica, que sostiene que son aquellos que nacen de una ley positiva. No existe en nuestro decálogo normativo algo contrario a la ley positiva, ¿verdad? La equidad. ¿Qué es la equidad? Equitativo. Es otra parte de las fuentes del derecho. Se afirma que lo equitativo y lo justo son una misma cosa, ¿sí? Hay cosas que consideramos nosotros como equitativas cuando llegan a nosotros como autoridad y nos dicen, queremos llegar a un convenio, queremos lo justo. Son equitativos, justo, de equidad, pues sí, pero hay que entender que es justo para uno y que es justo para otro. Luego a veces en la regla general me dicen, oiga licenciado, yo vengo porque se me hace injusto que el patrón me haya despedido y no me haya justificado la separación. La Ley Federal del Trabajo me dice que tengo derecho a 90 días y vengo a que me los pague. Les decía en la clase anterior, sí, pues la ley te da derechos, pero no quiere decir que porque la ley te dice que puedes reclamar 90 días ya te los tienen que pagar. Tienes que seguir una secuencia procedimental, ganar el juicio y si lo ganas te lo pagan, si no lo ganas no te lo van a pagar. Mas sin embargo vamos a ese punto intermedio entre lo justo, lo injusto, lo equitativo y lo no equitativo, ¿verdad? Y las juntas locales de conciliación y arbitraje tenemos ese concepto, tenemos ese concepto de equidad justa para nosotros, porque decimos, si bien es cierto la Ley Federal del Trabajo establece que el trabajador podrá demandar el pago de 90 días, también es cierto que el patrón se puede excepcionar diciendo no tiene derecho a 90 días porque no puede despedir. Pero para evitarnos todo ese conflicto procedimental entre ustedes las partes, vamos a ser justos, armónicos, equitativos entre ustedes y nosotros. Tenemos el criterio, y eso es general en todas las juntas de conciliación, En León lo único que sí no pagan es la prima de antigüedad, porque dicen que no va a la par. Pero lo que es la Junta de Guanajuato, Celaya y Irapuato se paga prima de antigüedad. Decimos, bueno, vamos a pagar vacaciones, prima vacacional, aguinaldo, prima de antigüedad. 4 elementos. ¿Y será todo? No. La indemnización, 90 días. No, 90 días no. 0 días. Porque no te despedí. Bueno, ni tú patrón, ni tú trabajador. Pasamos esos 90 días al 50%, que es tu trabajador cede 45 días, tu patrón cede 45 días. Es decir, sobre 45 días y las prestaciones que ya les hablé de vacaciones, prima vacacional, aguinaldo de prima de antigüedad, lo tasamos como equitativo, como justo entre uno y entre otro, y te decimos, ahí te van, de acuerdo al salario del trabajador. Si hay discrepancia en cuanto al salario, lo justo es estandarizarlo. Si son 100 del patrón y 150 del trabajador, lo dividimos, son 250, ¿sí me explico? Para sacar el salario diario, por decirles así, un ejemplo, base de cotización, que ustedes ya conocen lo que es el salario. Y si no se acuerdan,
Les recuerdo que el salario es la retribución que recibe el trabajador por la prestación de un trabajo personal subordinado. Existen dos tipos de salarios, si no los recuerdan, se los recuerdo. El salario mínimo general, que se le da al obrero general, y el mínimo profesional, que se le da a aquel trabajador que ha tenido o tiene una eficacia técnica superior al trabajador ordinario. ¿Vale? Y hay otro tipo de salarios, se dan mínimos profesionales y mínimos regionales, y el salario por cuota diaria, el salario a destajo y viceversa, ¿verdad? Pero son características de lo que es el pago del salario, que ustedes ya lo saben y lo entendieron. Ahora bien, el derecho del trabajo trae mucha significación en relación a los pagos, a lo que es equitativo. Lo equitativo es esto para nosotros, como junta. Proponemos 50% de la indemnización, o que son 45 días, vacaciones, periodo vacacional, aguinaldo. Y nos da un promedio, por decir, una cantidad de 20,000 pesos. Dice el trabajador, no, pues es poco, no se me hace justo, que quién sabe qué, que todo eso. El patrón, no, pues es muchísimo, no le puedo dar tanto dinero, y que quién sabe qué. Esta es la media, señores. Esta es la media que nosotros consideramos justo y equitativo, ¿sí? Y que como parte de las fuentes del derecho y a criterio de nosotros, consideramos justo y equitativo para ustedes. Porque si ustedes no se arreglan en este momento, va a traer como consecuencia imperativa que continuar con el procedimiento hasta su última causa legal. Y su última causa legal es el juicio de amparo. Cuando les hablaba en la otra hora que yo estuve hablando aquí con ustedes, que era el juicio del procedimiento ordinario, cuando hablé de los diferentes tipos de procedimiento, ¿verdad? Y que vamos a seguir hablando de los procedimientos. El procedimiento no dura un mes, 2 meses, un año, dura el tiempo que sea necesario. Y lo que tenga que durar se tiene que terminar. Una vez que concluya el mismo, si procede pago, se paga. Si no procede pago, no se paga. Pero es parte del riesgo procesal que las partes se les tiene que advenir para decirles, vas a llevar un riesgo, vas a llevar un tiempo y vas a llevar un costo económico. Porque todo proceso, cualquiera que sea su naturaleza, implica un costo económico. Ese costo económico lo vas a absorber tú. ¿Vale? Preguntas, me las hacen llegar. Si queda alguna duda, algún comentario. Es importante que tomemos en cuenta que el libro que yo tengo, yo sé que a lo mejor ahorita no lo van a poder conseguir, pero sí consigan algunos libros para ir viendo lo que son acciones, excepciones y defensas, medios probatorios, y viceversa. En las fuentes del derecho del trabajo está la interpretación, ¿verdad? Como les decía, la interpretación es un análisis, es la aplicación de la norma, y el legislador siempre ha determinado a su real saber y entender esa interpretación. ¿Qué es lo que yo debo de interpretar como tal dentro del derecho procesal laboral? ¿Qué aplicabilidad tengo que darle al derecho procesal del trabajo? ¿Sí? ¿Qué será justo? ¿Qué es imperativo? ¿Qué es costumbre? ¿Qué es ley? ¿Qué es jurisprudencia? Debo de atender a sus principios rectores para poder darle un verdadero análisis al procedimiento que está encauzado, ya sea cuando yo ejerza un derecho o cuando alguien ejerce un derecho en contra mía o en contra de mi cliente, y cómo es que yo voy a llevar a cabo esa interpretación, la que yo considere necesaria para la defensa de cualquiera de mis dos partes, que ya sea actor o patrón, ¿verdad? La profesionalización de nosotros los abogados está a la orden del día. Ya no es nada más venir a sentarse a un banquillo y escuchar clases, sino también voy a necesitar que participemos todos. Ahorita en este medio que yo estoy filmando no pude estar en vivo con ustedes,
pero ya el sábado que entra a las 7 de la mañana los voy a ver y espero la participación de todos. Espero que se consigan su libro de Derecho Procesal Laboral y vayan adelantando unos 6, 8, 10 capítulos. No es nada, ¿sí? Lo que yo les estoy dando ahorita es un pequeño resumen general, ¿sí?, de todo lo que vamos a estar viendo, porque es muchísimo, es muy vasto lo que es el derecho procesal general y lo que es el derecho procesal laboral. Entendamos esta diferencia entre uno y entre otro, ¿verdad? Para que no se vaya a confundir y decir, ¿de qué me está hablando? ¿Del derecho procesal o del derecho procesal laboral? Si ustedes se han fijado, les he hablado de dos connotaciones, pero que van a la par, ¿sí? Y que van a la par, pero con forma interpretativa, ¿sí? Ahorita es pura teorización. Para la siguiente clase voy a empezar a darles un poquito más de práctica. Les voy a dejar tareas para elaboración de lo que corresponda a los derechos que se vayan asignando o se vayan designando para nosotros. ¿Qué es la interpretación jurídica? O sea, ¿qué entienden ustedes por interpretación jurídica? Una interpretación jurídica es la finitegatis o el derecho fino. Se puede interpretar de dos modos, ¿sí? De una forma modesta, como dicen así los legisladores, o de una forma atrevida, ¿sí? De una forma modesta es la razonabilidad, y de una forma atrevida es la misma razonalidad, pero más atrevido, ¿sí? Es decir, no deben de ser quisquillosos en la interpretación de las normas del derecho. Ustedes deben ser, vuelvo a recordarles, deben de ser analíticos como tales. Ese análisis les va a llevar a la interpretación de lo que es el derecho procesal laboral desde un punto de vista objetivo y desde un punto de vista subjetivo. Más que nada por encima del subjetivo, porque no podemos interpretar subjetivamente, sino debemos de interpretar objetivamente. Dice Pallares y Eduardo Couture que la interpretación de las leyes como tales, procesales, no se agota en la operación de desentrañar el significado del texto particular, que provoca la duda interpretativa. Sí. Es decir, la interpretación es como tal. Y vuelvo a lo mismo. Cuando hablamos de derechos de trabajadores, ¿qué dice la ley? Los derechos de los trabajadores son irrenunciables. El trabajador tendrá derecho a condiciones generales de trabajo. ¿Qué son las condiciones generales de trabajo? El artículo 56 de la Ley del Trabajo establece qué son condiciones de trabajo. Y dice la ley que debe de ser respetada su persona como tal, sin motivo de raza, condición, credo o posición social, ¿no? Entonces, también los derechos de los menores y de las mujeres son interpretativos, sí. Entonces, cuando se violentan derechos de menores o cuando se violentan derechos de la mujer, acuérdense que son derechos que por tratarse en forma especial, ¿sí?, son interpretativos y analíticos. Es decir, el juzgador debe analizar de acuerdo al género que se está llevando a cabo el procedimiento. Hubo un caso de una trabajadora que estaba trabajando en una tienda de esas de conveniencia, como le llaman, y se lesionó la espalda. Pues fue con el doctor le dijo, pues te voy a incapacitar ahorita porque necesitamos hacer estudios, probablemente te opere, probablemente no te opere, y viceversa, ¿verdad? Luego entonces la trabajadora pasa el tiempo y llevaba 6 meses sin ir a trabajar, pero obviamente notificándole al patrón las causas de su ausencia, porque
Recordemos que cuando ustedes van asisten al sistema de seguridad social y el Seguro Social, el ISSSTE o cualquier otra institución pública que les otorga incapacidades, con eso justifican, con eso justifican ustedes la ausencia con sus patrones. Y el patrón tienes que respetarles esa ausencia. Es decir, mientras dure tu incapacidad podrá hacer la contratación de alguna persona para que ocupe en determinado tiempo tu puesto. Ya posterior pues se tiene que reinstalar, ¿no? Bueno, resulta que la trabajadora le dice el médico que la trató que puede regresar a trabajar. Ella se siente mal, le duele la espalda. Muchos dicen, está simulando, pues el mismo seguro ya le dijo que ya se podía regresar. Y no obstante ello, ella adopta muy acertadamente por cierto, adopta la acción de ir con un particular, y el particular le dice, no mija, tú ya no quedaste bien de la espalda, necesitas ir con tu médico tratante para que inicien tus procesos de jubilación, para que ya te jubilen, te pensionen en este momento y te otorguen esta vitalicia porque tú ya no puedes trabajar, no puedes ni regresar a trabajar, ni el patrón te puede colocar en otro lugar, compactarle a las nuevas actitudes que tú tengas, porque tú ya no puedes estar en ninguna actividad donde puedas cargar ni una hoja de papel. Tan grave era el asunto de la señorita esta, que le afectó la columna, que va con su parte médico y le dice al Seguro Social, primeramente, le dice al patrón, pues ya no puedo regresar, porque fíjate que esto me lo dijo un particular y que no sabe qué. Y dice, pues mira, como no es oficial, no me interesa. ¿Sí? Tú necesitas regresarte a trabajar y bla, 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 y bla, bla, bla. Toma la determinación a través de una asesoría y le dice, ve al Seguro Social, impugna la resolución y al saber al Consejo Técnico. Acuérdense que en materia de seguridad hay un Consejo Técnico y un Consejo Directivo para poder promover los recursos cuando la institución de seguridad social no les determina benevolentemente o a favor y que se consideren ustedes afectados. Esta va a tener que ser apelada, ¿verdad? El chiste es que esta trabajadora va y le dicen, pues miren, tengo una opinión diferente a la de ustedes. Pues mira, esto es lo que nuestro médico nos dijo. Como hay dos acciones diferentes de alguien que atendió a la paciente, que en este caso era la trabajadora, con la asesoría que le estaban dando, pues promueve tu recurso de reconsideración, que es el primer recurso que se promueve, le dan palo, le va al consejo directivo, promueve su recurso de inconformidad, le dan palo, ¿sí? Le dicen que no, y pues se va al amparo. ¿Sí? Y aparte de que se va al amparo, el Consejo Técnico le dice, pues no, yo no puedo hacer nada porque pues la verdad yo tengo este apoyo técnico. Es lógico, ¿verdad? Defienden los derechos de sus agremiados, de sus doctores que están ahí, y ellos no pueden decir que se equivocaron porque si no caerían en una responsabilidad. Bueno, cuando se va al amparo, ahí hubo un pequeño error técnico. La autoridad le dice, y sobre todo porque el que le promovió el amparo lo promueve en amparo directo, y la resolución dictaminada por el Seguro Social no es una sentencia, es un acuerdo nada más. El amparo procede contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que ponen fin a un juicio. No era un juicio tampoco, era un recurso que se interpuso, que la ley del Seguro Social te da a tu favor. ¿Vale? Bueno, demanda. Y demanda al patrón y demanda al Seguro Social. Y solicita que la institución de seguridad social reconsidere su valoración. Y resulta que le ponen la excepción de prescripción.
Porque le dicen, es que tú debiste de haber demandado en 60 días. Cuando yo veo la demanda le digo, pero es que ya no está demandando un despido, ¿sí? Está demandando en su defecto los derechos que se consignan en materia de seguridad social. Y aunado a eso, ella de acuerdo a la ley del trabajo, pues tiene 2 años para reclamar cualquier derecho, no está prescrito su acción. Y me platican que qué es lo que se puede hacer. Pues es una violación de género. Pues atraer un tratado internacional en favor de las mujeres que habla sobre el estrés laboral y el acoso laboral, el convenio 38 y otros tratados internacionales que tiene aprobado México y sancionados a favor para que se lleven a cabo todo este tipo de situaciones. Y sobre todo haz valer tu derecho de género que como mujer tú tienes a tu favor, ¿verdad? Porque no te pueden decir que ni el patrón ni el seguro social, sino que se va a determinar a través de un perito tercero. Este perito tercero es el que va a decir si realmente lo que tú tienes ya es motivo de subrogación por parte de la institución de seguridad social para que te otorgue una pensión o una jubilación definitiva. Porque recordemos que no basta nada más la simple manifestación de la autoridad, porque si la autoridad exactamente aplicó una ley, tú tienes como gobernado poder ejercitar ese derecho. De lo que tengo conocimiento hasta ahorita, sé que ganó en primera instancia nuevamente el Seguro Social y el patrón. Yo le comentaba al abogado que llevaba el asunto, porque es un amigo mío, que pues en el amparo promovieron los tratados internacionales, ¿verdad? Que se le violentaban los derechos a ella como trabajadora y por la simple condición de como mujer. Espero que se esté entendiendo esto, ¿verdad? Lo que trato de decir es la interpretación, ¿sí? La interpretación es tan grande, chavos, que no basta nada más darle una razonabilidad a la ley. La razonabilidad se deriva de todas las fuentes que les he estado hablando, las fuentes del derecho es tan amplia, tan gama, que no basta nada más decir, la ley dice esto y se acabó. No, la ley, la costumbre, la jurisprudencia, los reglamentos, los tratados internacionales, los convenios internacionales, todo lo que sea imperativo en favor de los gobernados y que sea aplicable a disposiciones que la ley no contenga, es lo que se va a interpretar y es lo que se va a aplicar. Interpretar, por eso estamos viendo el concepto de interpretación. Vamos a interpretar, vamos a analizar, vamos a ver el caso concreto. Cuando ustedes estén en este tipo de cuestiones, obviamente tienen que tener ese concepto de razonabilidad. Si no se razona como tal, pues no va a tener ningún derecho imperativo, ninguno ni otro. ¿Sale? Hasta aquí espero que se esté entendiendo. No quiero aburrirlos tanto. Espero que ustedes empiecen a leer y empezar a leer lo demás. Vamos a ver la semana que entra los supuestos de la hermenéutica jurídica, todos los métodos interpretativos, la interpretación conforme a nuestro derecho laboral vigente. Vamos a ver lo que es los órganos encargados de la decisión de los conflictos. Vamos a ver los principios de acción, tipos de acciones, excepciones y defensas, principios de oralidad y todos los principios básicos que la ley nos va a permitir a cada uno de nosotros para llevar a cabo todos estos procesos encaminados a un fin común. Ese fin común es la defensa que ustedes van a tener de sus defensos para que no vayan a ser violentados por la propia autoridad, ¿sí? Y que sea la propia autoridad la que se encargue en todo caso de dar esa interpretación, pero nosotros tenemos que hacerle llegar a la autoridad todos los elementos probatorios de convicción para que ésta le dé una razonabilidad fehaciente. El sábado antepasado que los vi,
cuando iba saliendo del salón vi a algunos compañeros de ustedes y les comenté del libro. No sé si ese mismo día fueron y ya lo tengan. Si ya lo tienen, por favor, váyanme leyendo los 12 primeros capítulos de ese libro de ahí de la que sacaron ahí de la papelería. Porque es muy importante que vayamos viéndolo para empezar a elaborar el machote de una demanda laboral, ¿sí? Vamos a ir, ahorita no me la hagan, la vamos a hacer porque primero quiero que entendamos la conceptualización y ya después hacemos lo material, ¿verdad? Que es la demanda laboral, de cómo se va a hacer. Voy a hacer una pequeña reunión entre nosotros para elaborar un pequeño conflicto laboral y lo resolvamos ahí, ¿vale? Si hay alguna duda, algún comentario, algo que ustedes consideren que es necesario, háganmelo saber, por favor, de lo que les estoy explicando en estas filmaciones que estoy haciendo. Espero que se esté entendiendo. Y si no se entiende, háganmelo saber, maestro, no le entendí esto y esto otro. Háganmelo llegar a mi correo, por favor. Y el próximo sábado nos vemos a las 7 de la mañana para que vayan levantándose temprano, aperturen sus computadoras o no sé dónde vayan a visualizar, ¿verdad? Porque sí es importante. Nuestra clase es de 7 a 10 y media, son 3 horas. En estas 3 horas vamos a continuar con esto que estamos viendo, pero ya ahora sí en vivo. Esto es filmado, muchachos, ¿sí? Porque no tuve la oportunidad, tuve ciertos problemas técnicos para entrar a la clase a las 7 de la mañana de este sábado pasado. Entonces ahorita todo esto es filmado, ¿sí? Y ya para el sábado que entra nos vamos a ver en vivo. Espero, hasta aquí yo pienso dejarlo para no adelantar muchísimo, porque, bueno, y de hecho ya adelantamos muchísimo, ¿verdad? Pero no adelantarles más, perdón, porque a mí me gusta hacer las clases prácticas también, y esto, si de por sí lo que es teórico lo hago práctico, lo más práctico lo hago práctico de prácticos, ¿verdad? Entonces lo importante es que sepan ustedes interpretar, como les decía, valorar, y cimentar bien lo que es un proceso laboral. Si les cae un asunto laboral, sepan cómo llevar a cabo ese proceso laboral, ¿sí? Que también lo vamos a llevar. ¿Cuál es la terminología? ¿Cuáles son los tiempos? ¿Cuáles son las formas? Y viceversa, que se van a llevar a cabo dentro del proceso del trabajo. En lo particular, vuelvo a reiterarles la invitación para que adquieran la bibliografía en la papelería de la universidad. A lo mejor va a estar difícil para algunos, pero si alguien ya lo tiene, por favor pásenselo a sus compañeros. Si no lo tienen, pues ni modo, nos vemos el próximo regreso de vacaciones. Este sábado que viene hay clase, les vuelvo a repetir, a las 7 de la mañana nos vemos. Yo voy a estar desde antes aperturado para que ustedes vayan encendiendo sus computadoras, ¿sale? Y les decía, la bibliografía que les comenté, este es el libro. No sé si lo alcancen a ver. Este es el autor. Es Editorial Flores. Ahí está el autor. Ese es lo que comprende el derecho procesal laboral. A partir del artículo 685 en adelante. Y trae jurisprudencia, como les mencioné. El libro teórico que les dije, más este otro libro teórico. Este es Editorial Porrúa. Tomen nota para que ustedes vean qué es lo que si los pueden adquirir, si los adquieren, esto es en lo que yo me voy a basar para mi materia. Pues por esto sería, desde mi punto de vista, hoy es todo, no sin antes despedirme, y espero que estén bien en compañía de sus familias, y el próximo sábado nos vemos a las 7 de la mañana. Les reitero, yo voy a estar antes ya aperturadas para cuando ustedes vayan encendiendo. Ahí va a estar la invitación. Acepten la invitación, porque también les comentaba, si no aceptan la invitación es como si no estuvieran en clase y va a hacer falta, Aquí me va a aparecer una columnita de quienes están aceptando la invitación, y tengo que tenerlo, son creo 15, 16, ustedes me tienen que aparecer todos, porque también va a estar el
correo de la coordinadora que nos va a estar revisando que sí estemos llevando a cabo este tipo de clases virtuales. Bueno, no me despido, no sin antes agradecerle y esperemos el próximo sábado ya vernos en vivo. Y pues buenas y cuídense mucho y nos vemos el próximo sábado. No se les olvide, 7 de la mañana, sábado próximo 7 de la mañana, aperturen y vayan preparándose. Yo desde el viernes les voy a enviar la invitación para que ustedes los vayan aceptando para cuando abran el sábado ya lleguemos. Hasta luego, que les vaya muy bien. Un saludo, licenciado Martín Rodríguez García, Derecho Procesal del Trabajo. Bueno, hasta luego, buenas noches.